anticiclón se retira un poco de la península y permite que las borrascas se acerquen por el noroeste. Borrascas que nos traen frentes que descargan precipitaciones, pero únicamente en el noroeste peninsular. El mapa de superficie nos deja ver uno de esos frentes que ha estado descargando lluvia en Galicia y que avanza hacia el sistema central. Allí lloverá durante la tarde, pero en el resto solo tendremos intervalos de nubes medias y altas. El mapa de superficie nos deja ver el flujo de viento del suroeste, viento que soplará con más fuerza mañana cuando llegará un nuevo frente por el noroeste de la península. Esta tarde las lluvias prácticamente remiten de la Comunidad Gallega. También van a ir desapareciendo las lluvias de Castilla y León y sí que vamos a contar con precipitaciones en el oeste del sistema central, sobre todo en el norte de Extremadura y en la sierra de San Vicente. Lluvias que localmente pueden ser persistentes. En el resto, tiempo estable con cielos más despejados hacia el sur y hacia el este. Seguiremos con calimas en el archipiélago canario. Mañana jueves amaneceremos pendientes de las nieblas densas, niebla engelante que se formará en los valles de Huesca y de Lleida con una visibilidad de 200 metros. Desde primeras horas de la mañana contaremos con lluvia en Galicia. El jueves lloverá de forma intensa y persistente en el oeste de la Comunidad Gallega. Lluvias que además irán acompañadas de fenómenos tormentosos. En el oeste de Galicia en 12 horas se pueden superar cantidades de agua entre 60 y 80 litros por metro cuadrado. Lluvias más ocasionales en otras zonas del oeste peninsular con viento intenso de componente sur. Durante la tarde las lluvias avanzarán por la meseta norte, por el área cantábrica, pero se quedan en el oeste de la península. Bajará la cota de nieve por la tarde hasta los 1.300 metros en la cordillera cantábrica, hasta los 1.500 metros en el norte de la provincia de Cáceres. En cuanto a las temperaturas, en general el jueves siguen subiendo ligeramente. Subirán de forma algo más significativa en zonas del centro, máxima de 13 grados en Madrid, 18 en Bilbao, 19 en Sevilla, 18 en Valencia y en Palma. Las temperaturas mínimas también siguen una tendencia al alza, pero seguiremos contando con heladas en el interior este, 2 grados bajo cero en Teruel, al igual que en Viella. Temperaturas que suben un poco el jueves a la espera de que a partir del viernes vuelvan a descender de forma notable las temperaturas. Lo dejamos aquí, tienen más información en nuestra página web.